Hermanos, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10. Tres cualidades de la fe victoriosa. Tres cualidades de la fe victoriosa. Ese es el título de nuestro estudio de hoy. Y leemos en San Lucas capítulo 7, del verso 1 en adelante, un pasaje bastante conocido que dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pueden sentarse, hermanos. Todos sabemos que a la hora de buscar el auxilio de Dios en medio de nuestras dificultades, debemos tener fe en Él. La misma Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Quiere decir que la fe es fundamental en nuestra relación con el Señor. También seguramente todos creemos que tenemos fe. Yo creo que todos afirmamos que creemos en el Señor, que tenemos fe, que tenemos confianza en Él, que descansamos en Él y en el poder de su fuerza. Pero tenemos que reconocer que muchas veces, aún teniendo fe, oramos al Señor, rogamos al Señor, clamamos al Señor y no obtenemos victoria en frente de nuestras dificultades. Lógicamente, cuando esto sucede, nos preguntamos: ¿por qué no obtuve la respuesta que yo esperaba si tengo fe? ¿Habrá escuchado el Señor mi clamor o no? ¿Qué habrá ocasionado que yo no tenga la respuesta que esperaba a mis oraciones? Esta y muchas otras preguntas aparecen en nuestra mente cuando tenemos una experiencia como esta. Pues este pasaje que hemos leído, hermanos, nos ayuda a entender lo que podría estar pasando en el caso en el que nosotros oremos al Señor con fe y sin embargo no obtengamos la respuesta que esperamos. Quizá, hermanos, nuestra fe no tiene las cualidades necesarias para que sea una fe que produzca victoria en Cristo Jesús. ¿Qué cualidades tiene entonces la fe victoriosa? Esto es lo que nos enseña este pasaje. Tres cualidades de la fe victoriosa. En primer lugar, hermanos, la fe victoriosa sale a buscar al Señor. Aquel centurión, hermanos, que pasaba aquella grande aflicción de que su siervo estaba enfermo, seguramente, hermanos, de una enfermedad grave,
probablemente agonizante, no se queda en su casa a esperar a ver si el Señor llega, a ver si el Señor se acerca. No se pone a pensar este hombre, bueno, Jesús sabe todo lo que sucede y por lo tanto sabrá que mi siervo está enfermo, sabrá que mi siervo tiene necesidad y vendrá a mi casa. Él no se queda esperando. Tampoco se puso a decir o a pensar, si el Señor viene a mi casa, es su voluntad que mi siervo sane. Si no viene, pues no es su voluntad que mi siervo sane y nada se puede hacer. Ninguna de estas alternativas, hermanos, le pareció suficiente a este hombre. Aquel militar romano, hermanos, parece conocer mucho más de Dios que muchos otros, incluso judíos, porque lo dice el mismo Señor. Ni en Israel he encontrado fe como la de este hombre. Él sabía, hermanos, obviamente, que el Señor tiene buena voluntad para todo aquel que sufre, que el Señor tiene una buena disposición para todo aquel que pasa aflicción, que el Señor está con todo aquel que está pasando momentos difíciles en la vida. Y es por esto, hermanos, que este hombre se mueve en busca del Señor, se activa en busca del Señor. No se queda, hermanos, sin hacer nada. No se queda en su casa abrigando la esperanza de que a lo mejor el Señor llegue. Hace todo lo necesario para acercar al Señor a su casa. Hace todo lo necesario para atraer al Señor a su vida. Hace todo lo que sea necesario para que Jesús venga a conocer su situación y disponga su buena voluntad para bendición de su casa. En otras palabras, hermanos, este hombre sale a buscar al Señor. Esto nos llama la atención a nosotros y nos exige preguntarnos, ¿salimos nosotros a buscar al Señor cuando tenemos una necesidad? ¿Salimos nosotros, hermanos, en la búsqueda del Señor, pase lo que pase o cueste lo que cueste, sabiendo que Él es la respuesta a nuestra necesidad? A veces, hermanos, preferimos mandar a otros a que lo busquen. Preferimos enviar a otros a que vayan a Él y le digan y le hablen de nuestra necesidad. Tenemos una necesidad y ponemos a orar a medio mundo. Ponemos a orar a los líderes en la iglesia. Ponemos a orar a los hermanos que sabemos que son de oración. Ponemos a orar al grupo de intercesión, a un grupo de oración en la iglesia, o con la facilidad de las redes ponemos en Facebook un ruego que por favor oren por nuestra necesidad. Y no estamos diciendo, hermanos, que eso sea malo, por supuesto que no. En un momento de necesidad hay que buscar la ayuda y el apoyo de todos nuestros hermanos para clamar al Señor en medio de nuestros problemas. Pero lo que sí no está bien es que pongamos a otros a orar mientras nosotros miramos la televisión. Lo que sí no está bien, hermanos, es que pongamos a todos a orar y mientras vemos el capítulo de hoy de la novela, digamos, Señor, gracias por tu pueblo que siempre está dispuesto a clamar por mí. Eso sí sería un problema. Eso no sería salir a buscar al Señor. Hermanos, nadie puede presentar nuestra causa delante de Cristo mejor que nosotros mismos. Somos nosotros los primeros que tenemos que salir. Con el apoyo de los hermanos, magnífico, con el apoyo de todo el pueblo, gloria a Dios, pero nosotros tenemos que venir y presentar nuestra causa al Señor, decirle, Señor, esta es mi condición, Señor, esta es mi situación, Señor, esto es lo que me aflige, Señor, esto es lo que me angustia, clamar con todas las fuerzas de nuestra alma, convencidos de que el Señor tiene la buena voluntad para con nosotros y la plena disposición para acompañarnos en medio de nuestras dificultades. Pero tenemos que ser nosotros. No nos engañemos pensando que son los demás los que tienen que hacerse cargo de esta situación. Los demás nos pueden apoyar, pero somos nosotros los primeros que debemos venir delante de Él.
Esta actitud, hermanos, de este hombre, de este centurión, fue lo que provocó que el Señor admirara su fe. Esta disposición a buscar, esta disposición a no quedarse callado, esta disposición a no quedarse quieto, sino activarse para buscar la presencia de Cristo hasta que traiga respuesta a la necesidad. En segundo lugar, hermanos, la fe victoriosa busca al Señor con humildad. Una pregunta, hermanos, se nos viene inmediatamente a la mente por lo que hemos expuesto hasta aquí. Nosotros estamos diciendo que una persona que está en necesidad debe salir a buscar al Señor. Pero en este pasaje leemos que el centurión no salió a buscar a Jesús, sino que envió a un grupo de judíos. Fíjense bien que dice en el verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Entonces nosotros podríamos decir, entonces estamos equivocados, porque decimos que es la persona la que debe de salir y buscar a Cristo. Y el centurión no lo hizo, envió a un grupo de judíos. Esto nos explica, hermanos, lo que está pasando. Todos nosotros sabemos que por aquellos días eran los primeros días del ministerio de Jesús, y Jesús había venido primero a las ovejas de Israel. ¿Se acuerdan de aquella mujer que rogó al Señor por su enfermedad y el Señor le dijo: yo he venido a las ovejas de Israel? No quiere decir esto que vino solo a Israel. Lo que quiere decir esto es que en aquella etapa del ministerio de Jesús, Él había venido a Israel y luego vendría el tiempo de los gentiles. Esto lo sabía bien este centurión, y por lo tanto, siendo él romano, sabe que no es el momento, que no tiene él derecho a venir en la presencia de Jesús. Él conoce mejor el plan de Jesús, él conoce mejor el mensaje de Jesús que incluso muchos judíos. Y este hombre dice: no es mi tiempo, no me toca a mí, por lo tanto yo no puedo ir delante de él y pedirle y rogarle que venga y sane a mi siervo. Entonces él envía, hermanos, a unos judíos. Ellos sí pueden ir, ellos sí están en su tiempo, ellos sí están en el momento en el cual Jesús está predicando a las ovejas de Israel, y por eso envía a estas personas. Esto es importante porque nos dice mucho acerca del carácter de este centurión. Todos nosotros sabemos, hermanos, que en estos días Israel era una colonia romana. Es decir, estaba sometida al poder y la autoridad de Roma. Y este hombre es un centurión romano, nada más y nada menos que un militar de alta posición, digamos, en el ejército romano. Y por lo tanto pudo venir a Jesús, un galileo humilde y simple, a exigirle que sanara a su siervo. Sin embargo, siendo él militar, siendo él romano, teniendo probablemente una personalidad natural de una persona militar, acostumbrada a ordenar, a mandar, centurión tenía 100 soldados bajo su dominio, 100 soldados bajo su autoridad. Él mismo le dice al Señor: yo le ordeno y va, yo le digo que haga esto y lo hace. Sin embargo, al Señor Jesús no lo buscó con esa actitud. Lo buscó con una actitud sumamente humilde, en el sentido, hermanos, de que no se sintió digno de venir delante de Jesucristo. Esto es algo, hermanos, verdaderamente admirable en un hombre de autoridad, en un hombre de poder, en un hombre que podía exigir, es más, que estaba acostumbrado a mandar. Pero tratándose de Jesús, este hombre se humilla delante de él y viene con humildad y envía a otras personas. ¿Cómo nos acercamos nosotros al Señor cuando lo buscamos? ¿Nos acercamos con la humildad de este centurión?
Nos acercamos presentándonos delante de Jesús ¿Cómo nos presentamos entonces nosotros delante del Señor? ¿Nos presentamos con la humildad de este centurión o nos presentamos con todos nuestros títulos, con todas nuestras cualidades, con todas nuestras virtudes, con todas las características que en nosotros son admirables y magníficas? ¿Cómo venimos nosotros al Señor? A veces, hermanos, nosotros cuando oramos no parecemos ser personas humildes delante del Señor. Parecemos ser más bien personas enseñoreadas delante de Cristo. Enseñoreadas en el sentido de que venimos a Jesús para exigirle que haga esto, lo otro o aquello. Señor, necesito esto. Señor, necesito lo otro. Señor, quiero que hagas esto. Señor, necesito esto y es urgente. No parecemos, hermanos, nosotros los siervos, más bien parecemos nosotros los señores, y Cristo es nuestro siervo que tiene que hacernos los mandados. ¿Cómo nos presentamos nosotros delante del Señor? Nosotros deberíamos presentarnos de la misma manera que este hombre, no en el sentido de ser indignos de la atención del Señor porque somos sus hijos, pero sí en el sentido de reconocer que no somos merecedores, de que el Dios eterno, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Rey de reyes y Señor de señores, venga y acuda a nuestro llamado para auxiliarnos en medio de nuestras dificultades. No somos merecedores de este privilegio. Lo recibimos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios recibimos ese privilegio extraordinario de poder venir delante del Dios eterno y pedirle y rogarle que atienda nuestra necesidad, que dé respuesta a nuestra angustia. El salmista, hermanos, que es un adorador, lo dice con bastante claridad. El salmista viene delante del Señor, hermanos, y reconoce su condición. Y dice en el Salmo 8 y en el verso 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el ser humano para que tú, el Dios eterno, lo visite? Para que nosotros clamemos y Él venga, para que nosotros presentemos nuestra oración y Él nos escuche. Destaca entonces el salmista el amor de Dios por nosotros. El salmista está diciendo: nosotros no merecemos estar en la memoria de Dios, pero permanentemente, todos los días, 24/7, estamos en la memoria y en el corazón de Jesucristo por amor de su nombre. Todos los días de nuestra vida estamos en la mente del Señor. Él está escuchándonos a nosotros. Él está oyéndonos a nosotros. En la cruz del Calvario, mientras derramaba su sangre hasta la última gota, en su mente estaba nuestro nombre. En su mente estábamos nosotros. En su corazón estábamos nosotros. Y permanecemos en su mente y en su corazón todos los días de nuestra vida. Pero este privilegio tan especial no es producto de nuestros méritos, no es producto de nuestros merecimientos.
Es producto del amor de Dios. Es producto del amor de Dios que envió a su único Hijo a morir por nosotros, para que todos los días de nuestra vida pudiéramos contar con el auxilio, con el poder de su fuerza para enfrentar nuestras necesidades. Esta es la actitud con que se acercó este centurión a Jesús, y esta es la actitud con la que nosotros deberíamos acercarnos al Señor. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Jesucristo? Es una pregunta que debemos responder. Es una pregunta que debemos contestar. Es una pregunta que debemos responder plenamente desde el fondo de nuestro corazón. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Disculpen, hermanos, estoy llorando por la alergia. La alergia me produce esta reacción. Ya todos ustedes saben que mejoro mucho con los chiles rellenos. Tienen un poder curativo. No sé cuál será ese elemento que contienen, pero me mejora mucho. Por si el Señor le habla a alguien, porque el Señor tiene manera de hablar. Todos lo sabemos eso. Así que si escucha la voz de Jehová, atiéndalo. Me queda solo un punto. ¿Cuál es la tercera característica de la fe victoriosa? Reconocer que Él es el Rey. Cuando Jesús ya está camino a casa, hermanos, aquellos hombres le han dicho, aquellos judíos le han dicho: es digno que le concedas este favor a este hombre, porque Él nos ha construido una sinagoga, porque Él ha estado con nosotros. El Señor no necesitaba de tanto argumento. Sin embargo, ellos le presentan la causa de este hombre y el Señor dice: vamos, y va con ellos. Pero es interesante, hermanos, que estos hombres llegan, después manda unos amigos, ya cuando él va de camino a la casa del centurión. El centurión envía otras personas y le dicen al Señor: Señor, no es necesario que vengas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo será sano. Y le dice, pero la clave de todo esto, hermanos, está en que el centurión le manda a decir: yo también soy hombre de autoridad. Con lo cual él quería decirle: yo como militar tengo autoridad y mando, y los que yo mando hacen. Yo le digo a mi siervo: haz esto, y lo tiene que hacer. Yo le digo: ven, y viene. Yo le digo: ve, y va. Y seguramente, hermanos, incluía la idea de que también tenía superiores que le ordenaban a él y él hacía, le mandaban a él y él obedecía. Es decir, el concepto de autoridad estaba presente en la vida de este hombre. Pero ¿para qué le manda a decir esto el centurión a Jesús? ¿Cuál era el punto del centurión al hablarle al Señor de autoridad? Al decirle: yo también soy hombre de autoridad. Esto es lo que más asombra y admira a Jesús. Porque lo que este hombre estaba queriendo decir, hermanos, es lo siguiente. Le estaba diciendo: Señor, tú eres el Mesías y tú tienes la autoridad eterna. Y si tú desde allí donde estás ordenas que mi siervo sea sano, él será sano. No necesitas entrar en mi casa. No necesitas venir hasta aquí. No necesitas poner tus manos sobre el enfermo. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de Señores. A ti te obedece el universo entero. Tú eres el Señor incluso de la enfermedad. Y basta con que des la orden y se cumplirá, porque tú eres Dios. Esto es lo que asombra a Jesús. Y dice: ni en Israel he encontrado fe
como esta. ¿Cuánto se asombró Jesús, hermanos, que dijo: ni mi pueblo, al que tanto le ha hablado, al que dice que tiene la ley, al que dice que tiene el pacto, al que dice que tiene todo, ni siquiera ellos han entendido esto tan bien como lo ha entendido este hombre? Este hombre ha comprendido y ha confesado a Jesús como el Mesías. Y esto, hermano, llenó de asombro a Jesús. Lo llenó de asombro porque aquel hombre era gentil. Aquel hombre no pertenecía al pueblo de Israel y sin embargo había entendido el mensaje de Jesucristo. Y con razón respondió inmediatamente a su necesidad. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermanos? Que si vamos a clamar al Señor, creamos que Él puede. Si vamos a clamar al Señor, hermanos, hagámoslo reconociendo que Él es el Rey, reconociendo que Él es el Señor, reconociendo que Él lo sabe todo y lo puede todo, confesando que ciertamente Él tiene el poder, la fuerza, la soberanía, el mando para dar respuesta a nuestra necesidad. Reconocer que no es necesario que el Señor nos envíe señales o que entre en nuestra casa físicamente. Desde la gloria suya Él emitirá la palabra y aquello se cumplirá. Cualquiera que sea nuestra necesidad, cualquiera que sea nuestra angustia, cualquiera que sea nuestro problema, si creemos que el Señor es el Rey, si creemos que el Señor es el principio y el fin, entonces confesemos que nuestro Señor puede resolver nuestra necesidad. Él tiene el poder, la autoridad y la soberanía para dar respuesta a nuestra necesidad. Hagámoslo creyéndole. Mostrémosle al Señor nuestra fe, una fe victoriosa, una fe llena de convicción, una fe que verdaderamente cree que nuestro Dios es todopoderoso. Eso nos dará, hermanos, la libertad para esperar una respuesta favorable de parte de nuestro Señor. Eso le dará a nuestra fe una característica victoriosa que va siendo ya la garantía de que el Señor responda positivamente a nuestra necesidad. Oremos entonces, hermanos, para concluir con fe, pero con una fe que nos haga salir a buscar a Dios cada día para esperar de Él una respuesta a nuestra necesidad. Busquemos al Señor con una fe que nos acerque a Él con humildad, reconociendo el privilegio grande que tenemos de poder clamar al Dios eterno y que Él nos escuche. Y finalmente, hermanos, vengamos a Él con gratitud por permitirnos estar delante de su presencia, por permitirnos estar delante de Él, por ofrecernos el privilegio de que Él tenga memoria de nosotros, de que Él se acuerde de nosotros todos los días, de que Él esté pendiente de todas nuestras necesidades todos los días de nuestra vida. Oremos creyendo que Él puede, porque nuestro Dios es todopoderoso y Él puede dar respuesta a nuestra necesidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Señor,